Muy bien, abramos nuestras Biblias en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar viendo del verso 8 al verso 19. ¿A todos? ¿Carol ya encontró? Bueno, dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese don de fe que has colocado en cada una de nuestras vidas. Que cada día podamos crecer y más en Él, oh Dios eterno. Que tu palabra, Señor, sea iluminada, sea trayendo luz a nuestro entendimiento para que podamos entenderla, comprenderla, Señor, y vivirla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay solamente dos maneras o dos formas de vivir la vida. Hay solamente dos formas de vivir la vida. Una que es la que vive la mayoría de la gente y es vivir por lo que se ve. Vivir por lo que podemos tocar, por lo que podemos observar. Vivir por lo que podemos aún oír. Pero la otra forma de vivir la vida, que es la menos común de todas, es vivir por lo que no vemos. Es vivir por fe. Y la vida cristiana es una vida que vivimos por fe, no por vista. O dígame, ¿quién de ustedes ha visto alguna vez al Señor Jesucristo? ¿Quién de ustedes ha visto al Espíritu Santo? ¿Ha ido alguna vez o ha visto el infierno o el cielo? ¿Sí? Ninguno, ¿cierto? Ninguno de nosotros. No vemos cómo Dios obra en la vida de una persona por medio de su Espíritu Santo, dándole dones y transformando su vida, trayendo una vida nueva. No lo vemos. No vemos nada de eso. Pero lo creemos. Y el pueblo de Dios siempre ha vivido de esa manera. ¿Cómo? Creyendo lo que Dios ha dicho. Creyendo lo que no vemos. A veces la vida no es fácil. No es fácil. Y en el caso de Abraham vamos a ver la situación en que él estaba viviendo.
y vamos a ver algunos ingredientes particulares en la vida de Abraham y particularmente con la fe de Abraham. Desde la antigüedad al pueblo de Israel, los rabinos le habían enseñado que Dios aceptó a Abraham porque él hizo obras, o sea, porque él obró. Ellos creían que Abraham era un hombre sobresaliente, que por su bondad había sido escogido, había sido elegido para ser el padre de la nación judía. Pero esa es una enseñanza equivocada. ¿Por qué fue escogido a Abraham? ¿Por qué Dios lo eligió? No, si él ni siquiera creía. Recuerden quién era Abraham. Abraham era un hombre impío. Abraham vivía allá en Ur de los caldeos. ¿Sí? Abraham era un idólatra. ¿Ah? O sea, no había nada en Abraham en sí mismo que pudiera llamar la atención de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Acabamos de leerlo ayer. Fue llamado. Abraham fue llamado. ¿Por quién? Abraham fue llamado por Dios. Conoció a Dios. Escuchó el llamado de Dios. ¿Y qué hizo cuando escuchó la directriz de Dios? Le creyó a Dios e inmediatamente obedeció. De tal manera que el autor de los Hebreos debía demostrar a sus compatriotas a los cuales estaba escribiéndoles que Abraham no había sido justificado solamente por las obras, sino que había sido justificado por la fe. Y esa fe tiene frutos, o esa fe se demuestra a través de las obras. Recuerden lo que dice Santiago allá en el capítulo 2. ¿Sí? Uno dice, yo tengo fe. Y el otro dice, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. La fe en la obra del Señor Jesucristo nos lleva a acciones. La fe no es algo estático, la fe es algo que se está moviendo, es algo dinámico. Y el Nuevo Testamento deja claro de que Abraham fue un hombre de fe, de fe. Abraham le creyó a Dios. Y desde la época de Abraham, todo aquel, mis amados hermanos, que crea en la obra del Señor Jesucristo, en la promesa inicialmente en el Antiguo Testamento, y ya en la obra realizada y consumada ya en el Nuevo Testamento, todo aquel que crea se constituye en un hijo de Abraham, en un hijo de Abraham, sea gentil o sea judío. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 3:7. Veamos lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son hijos, son descendientes de Abraham. Y en este texto, mis amados, que acabamos de leer ahí en Hebreos, hay 5 aspectos o 5 características de la fe, que vamos a verlas una por una. Estas características son planteadas en una charla del pastor MacArthur y quiero tomarlas porque me parecen muy interesantes y muy acertadas con lo que dice este pasaje. La primera de esas características es el peregrinaje de la fe. Número 1, peregrinaje de la fe. Número 2, la paciencia de la fe. La paciencia de la fe, número 2. Número 3, el poder de la fe. El poder de la fe. Número 4, el efecto positivo de la fe. El efecto positivo de la fe. Y número 5, la prueba
de la fe. Así es que vamos a tocar punto por punto de estas 5 características de la fe. Aquí vamos a ver un patrón completo de lo que realmente es la fe y cómo obra esa fe. Muy bien, veamos el versículo 8 para compartir el primer punto, el peregrinaje de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Creo que Abraham no tenía ningún plan. Abraham no tenía por qué irse de su ciudad y de Ur. No tenía por qué hacerlo. Pero cuando recibió la dirección de Dios, dice que él salió. No sabemos cuántos días se demoraría en organizar todo el trasteo, ¿sí? Toda la caravana en que iba él y su esposa y algunos familiares, ¿sí? Pero él inmediatamente obedeció. Fíjense que dice la palabra que siendo llamado es un participio presente. Dios le ordenó, tienes que salir. Pero, ¿a dónde voy? Dios no le dijo ni siquiera a dónde se dirigía. Ojo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, como acabamos de leer esta mañana, allá en Génesis capítulo 12. ¿Sí? Él salió, él obedeció la voz de Dios. Recordemos que Abraham era un pagano como cualquier otro. Él creció en medio de una sociedad incrédula, en medio de una sociedad idolátrica. No sabemos cómo y cuándo Dios se dio a conocer precisamente a Abraham. Pero Abraham conoció a Dios. ¿De dónde era Abraham? De Ur, ¿cierto? De Ur de los caldeos, que está ubicado allí entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Recuerdan la Mesopotamia, la media luna fértil de la Mesopotamia, que veía uno por allá en historia universal, en historia antigua? Muy bien, sí, por allá en tercero primaria, sí, mi hermana Lucía sí sabe muy bien. Ok. Ahora, Abraham fue llamado. Abraham fue llamado. Y Isaías se refiere a Abraham allí en Isaías 51, versículos 1 y 2, como la piedra de donde Israel fue cortado, o el hueco de la cantera donde fue arrancado. Recordándoles a sus compatriotas judíos que Dios sobrenaturalmente decidió llamar a Abraham en su soberana voluntad. No fue porque viera algo especial o espectacular en Abraham, porque Dios quiso, porque Dios lo escogió. Y cuando Dios habló a Abraham, Abraham le creyó. Abraham le escuchó y confió en la promesa que Dios le había dado. E inmediatamente, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Recuerden que la promesa está ya en Génesis capítulo 12 y se reafirma unos capítulos más adelante. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando se nos es compartido el mensaje del Evangelio y recibimos esa luz, esa claridad, cuando es quitado ese velo de delante de nuestros ojos, allí comenzamos precisamente un peregrinaje. Comenzamos un viaje desde nuestro estilo de vida antiguo, en el que vivíamos en la carne, en el mundo, hacia un estilo de vida totalmente diferente. Vivíamos en incredulidad, vivíamos en idolatría, vivíamos en engaños, vivíamos en mentira, muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando recibimos el Evangelio,
nacemos de nuevo. Viene el Espíritu Santo y obra en nuestro espíritu creando vida. Eso se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Y a partir de ese momento comenzamos ese peregrinaje a una tierra nueva y a una vida nueva. ¿Recuerdan la que el apóstol Pablo les dice allá a sus hermanos en Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5, verso 17? De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea que la salvación, cuando llega a una persona, lo primero que hace es separarlo del mundo. Así como Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra y de su parentela, de igual manera cuando llegamos a Cristo, lo primero que sucede es que nos alejamos, nos apartamos de el mundo, del sistema del mundo. Ya no podemos seguir viviendo de la manera como veníamos viviendo antes. A través de la palabra encontramos nuevas formas de vida. La palabra dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí podemos decirle, como Abraham de pronto en algún momento puede haber pensado: listo, yo obedezco al Señor, pero no sé para dónde voy. Y así es cuando comenzamos la vida cristiana. Comenzamos con gozo, con alegría, con una expectativa, y muchas veces no sabemos para dónde. Pero si Dios lo ha dicho, podemos estar tranquilos y confiados. Él no se puso a cuestionar a Dios, ni se puso a dudar de las promesas de Dios. ¿Cuántas cosas de pronto todavía hay en nuestra vida que no queremos dejar ir? Cosas del mundo que no queremos dejar ir. La ira, el enojo, el amor al dinero, la pereza, el orgullo, la autosuficiencia, el querer tener siempre la razón. Nos tiene que llevarnos, mis amados hermanos, a hacer una evaluación profunda de nuestro ser. Porque a veces queremos llevar el mundo con nosotros. Abraham no se trasteó a Ur, a la ciudad con él. Él salió de la ciudad. De igual manera nosotros tenemos que salir de ese sistema de vida del mundo y dejar ir todo. ¿Qué es lo que más amas en el mundo? ¿Qué es lo que más valora en el mundo? Uy, mi trabajo. Uy, mi casa. Algunos dirán mi esposa. Otros dirán, no, mi esposo. O mis hijos. Pues le cuento, mi hermano, tiene que soltar todo eso. Tiene que salir de ahí. No podemos nosotros pretender vivir la vida nueva de Cristo todavía reteniendo cosas que Dios nos ha pedido que entregamos. La vida de fe comienza con dejar todo lo nuestro, con dejar todo lo mío, nuestro lugar de pecado, donde nos deleitábamos antes, la incredulidad, aplaudir el sistema del mundo, como hoy lo están haciendo muchísimas personas. Aplauden el aborto, aplauden la homosexualidad, aplauden todas estas ideologías de género, que todo esto son pecados delante de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. El apóstol Pablo le dice allá a los romanos en el capítulo 12, verso 2, ya no se conformen, no se amolden a las costumbres de este siglo, sino sean renovados, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dejar la vieja vida es uno de los obstáculos más grandes, mis hermanos, para llegar a Cristo. ¿Cuántas veces se ha escuchado a personas decir, sí, más adelante, pues yo no puedo dejar los fines de semana, echarme mis cervecitas? O hay algunos, no, yo no puedo dejar a aquella otra mujer porque es que
no puedo. O yo no puedo dejar de hacer estos negocios porque esos negocios son los que más plática me traen. Pero todo eso tenemos que dejarlo. Esa antigua manera de vivir es el obstáculo más grande para acercarnos a Cristo. ¿Mm? Ahora, el llegar a Cristo y conocer a Cristo a veces no parece demasiado emocionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el incrédulo no entiende las cosas que son espirituales. ¿Mm? Cuando somos cristianos, cuando nos hacemos cristianos, cuando recibimos en nuestra vida la obra del Señor Jesucristo en la cruz y el Espíritu Santo obra en nuestra vida, nuestros valores cambian, hermanos. Nuestros intereses cambian, nuestros deseos son diferentes. No seguimos siendo los mismos. ¿Mm? Ya no podemos seguir experimentando lo mismo que vivíamos viviendo antes. Así que tenemos que estar dispuestos a salir como lo hizo Abraham, a salir. Recuerden que el Señor Jesucristo también salió fuera del campamento, dice, fuera de las murallas de la ciudad y fue sacrificado fuera de las murallas de la ciudad. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar? Y a veces lo primero que reciben los cristianos son vituperios, ofensas. Llega a la casa, conocí a Cristo y este fue que se volvió loco, le lavaron el cerebro, se la fumó verde. Comenzamos a sufrir vituperios en nuestra casa, con nuestros amigos, con las personas que antes compartíamos y nos deleitábamos en medio del pecado. Pero nuestros anhelos y nuestros intereses y nuestros deseos cambian cuando estamos en Cristo. Por eso no podemos aferrarnos a la mundanalidad. Ojo con eso, mis hermanos. Querer vivir la vieja vida es estar aferrados a la mundanalidad. Ahora, la mundanalidad puede manifestarse en una acción, ojo, pero más que una acción, es principalmente una actitud. ¿A qué me refiero con esto? Es querer las cosas que son pecaminosas, las cosas que son egoístas, cosas que no tienen valor, sea que las hagamos o no. ¿Me estoy explicando? Es el querer. ¿Quiere la alabanza de los hombres? ¿Quiere que los hombres lo exalten? Sea que la recibamos o no, estamos pecando. Hay mundanalidad en eso. Hay personas que viven con unas altas normas morales, ¿cierto? Ellos no van a un prostíbulo, no tienen amantes, no son adúlteros ni nada. Pero en su corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay? Si desea algo de eso, eso se llama mundanalidad y eso es pecado. Está motivado por deseos aún de la carne. Pero pienso que la más terrible de todas es esa mundanalidad religiosa. Aparentan piedad, aparentan ser buenos, van a las iglesias, oran, hermano, amén, gloria a Dios, bendiciones, tienen un lenguaje evangélico, pero sus corazones están llenos del mundo, de mundanalidad. Eso es lo que el Señor Jesucristo llama ser hipócrita. Por eso le dio tan duro a los dirigentes religiosos de su época. Así que la mundanalidad no solamente es lo que hacemos, sino también lo que quisiéramos hacer. ¿Y de dónde sale eso? Desde adentro, desde nuestro corazón. Hay muchos que no cometen ciertos pecados por decir, no, si hago esto me pueden descubrir y me echan a la cárcel
o se daña mi matrimonio, o una cosa así, ¿cierto? ¿Mm? Y a veces se sienten superiores a los demás, pero eso indica que todavía hay deseos de mundanalidad allí en el corazón. ¿Mm? ¿Y cuál es la base, el deseo de esa mundanalidad? El deseo a pecar, el querer, como dice la palabra allá en, no me acuerdo el texto, cuando habla de nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestra propia concupiscencia. ¿Mm? Ahora, cuando llegamos a Cristo, salimos de ese sistema de vida vieja como lo hizo Abraham, ¿cierto? Comienza un proceso de santificación, o sea, nosotros somos apartados, somos separados, ¿Mm? Separados. Y Dios por medio del Espíritu Santo comienza ese proceso de santificación en nosotros, de cada vez apartarnos más y más para Dios, que seamos semejantes a la imagen de Jesucristo, que Él sea nuestro único y más grande amor de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Mm? Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuándo podemos decir que nosotros somos maduros? Fíjense que la gente del mundo hace lo que anhela, lo que desea. ¿Por qué? Porque en su corazón está lleno de mundanalidad. Pero el cristiano también hace lo que desea, porque en su corazón ya no está la mundanalidad, sino está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios. Recuerde que Él dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Mm? ¿Vamos? Nosotros hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque Dios se ha colocado en nosotros ese querer de hacer su voluntad. Si todavía en su corazón no está el querer hacer la voluntad de Dios, es porque todavía hay mundo, no ha salido, todavía está aferrado a algunas cosas que no ha querido soltar. Muy bien, pasemos al segundo punto. ¿Cuál es? La paciencia de la fe. Veamos versos 9 y 10 de Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Parece algo como extraño, ¿cierto? Esta segunda característica. Vemos que Abraham se convirtió finalmente en un peregrino, obedeció a Dios, salió de su tierra, dejó a sus amigos, dejó a sus parientes, sus negocios, dejó su religión, dejó todo lo que él tenía. ¿Mm? Él no perdió tiempo queriéndose llevar esas cosas con él, pero también tuvo que esperar pacientemente. A muchos no nos gusta esperar pacientemente. Miremos qué fue lo primero que hizo Abraham. Dice la palabra que moró en tiendas, en tiendas. ¿Quiénes son los que viven en tiendas? Los nómadas, ¿cierto? Los viajeros nómadas. ¿Mm? O sea que Abraham nunca vivió, desde que salió allí de Ur, en una casa, en un palacio. Siempre fue en tiendas. ¿Mm? ¿Con quién más vivió ahí? En esas tiendas, ¿qué dice la palabra? Con su hijo Isaac y su nieto Jacob. Ah, carambas. 3 generaciones que vivieron en tiendas. ¿Mm? ¿Dónde estaban viviendo ellos en esas tiendas? ¿En qué tierra? En la tierra que Dios les había prometido, pero ellos no la habían poseído, no la habían tenido. Estaban sobre la tierra,
de la promesa, pero no se habían asentado en ella. Ojo con esto. ¿Mm? De hecho, si miramos nosotros los grandes patriarcas, ellos nunca tuvieron la tierra. No tuvieron la tierra, mis hermanos. ¿Mm? Excepto por la fe. Como dice acá, por la fe la recibieron. Dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Wow. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur? 75 años, ¿cierto? 75 años. Imagine usted todos esos años después, 20 y pico de años, siendo nómada. ¿A usted alguna vez le ha tocado habitar en una carpa? Un día, está bien. Un fin de semana, y lo vemos como una experiencia, ¿cierto? Ir a acampar. Abraham vivió el resto de su vida como nómada, habitando en carpas. Caminó sobre la tierra que Dios le había prometido, pero no la poseyó, mis hermanos. ¿Mm? O sea que la fe de Abraham requería una gran paciencia, mucha paciencia, para vivir sin estar refunfuñando, para vivir sin estar cuestionando a Dios, para vivir sin estarse quejando. Abraham esperó con paciencia las cosas que realmente eran valiosas, la promesa de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Abraham nunca vio con sus propios ojos la promesa de Dios. ¿Pero cómo? Si Dios le prometió la tierra, ¿por qué Dios no se la entregaba, cierto? ¿Qué hizo Abraham? Esperó. ¿Qué siguió haciendo Abraham? Siguió esperando. ¿Y cómo terminó Abraham? Esperando. ¡Wow! Hoy estamos en medio de una sociedad que quiere todo ya. Ya. Urgente, la inmediatez. La inmediatez. Y así a veces queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Y nos hemos inventado algunas cosas que escuchamos o vemos por ahí, donde comenzamos a reclamar las promesas de Dios. Señor, y tú dices esto, entonces yo declaro, yo afirmo, yo piso, yo tomo. Eso no es bíblico, mis hermanos. Si Dios lo dijo, es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo y esperar. Abraham pasó una cantidad de tiempo esperando. Largos años esperó. Dios le ha dado una promesa. Vas a tener un hijo de tu descendencia. Y esa descendencia será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. ¿Llegó esa promesa? Llegó finalmente la promesa de ese hijo. ¿Pero qué tuvo que hacer él? Esperar. Esperar. ¿Mm? Creyó en la fidelidad de Dios. Mucha gente hoy en día se desespera porque ora a las 7 de la mañana y quiere que a mediodía ya tenga la respuesta de Dios. ¿Sí? No, mis amados hermanos, una característica de la fe es esperar. Sabemos, y pienso que la mayoría de nosotros lo hemos experimentado, cuando oramos, cuando confiamos, obramos en esa promesa que vemos en la palabra de Dios y no vemos los resultados. Pero Dios ha dicho esto, pero yo no lo veo. Una madre que ha estado orando por sus hijos 10, 15, 20, 30 años y sus hijos no llegan al Señor. Un cristiano que pide discípulos y no llegan los discípulos. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Se acuerdan de Noé? Trabajó más de 100 años trabajando y predicando.
Pero llegó un día en que esa promesa se cumplió, se cumplió. Podemos ver el éxito que Dios nos ha prometido a través de los ojos de la fe. Ahora, ¿cuál fue el secreto de la paciencia de Abraham? ¿Cuál creen ustedes que haya sido ese secreto? Él tenía la esperanza totalmente puesta en la promesa de Dios, en el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Abraham estaba esperando una tierra física. ¿Dice la palabra qué? Él estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, era importante la tierra aquí, la tierra física, pero era supremamente importante esa tierra celestial, esa promesa de Dios. Y le creyó a Dios. Y sabrá que él miró esa tierra por fe. Miró esa tierra por fe. Mis amados, ¿qué tipo de mentalidad tenemos nosotros? Si tenemos una vida por lo que vemos, como dijimos al principio, una forma de vivir por lo que vemos, tendremos una mente carnal, una mente carnal. O si estamos nosotros viviendo nuestra vida por lo que no vemos, fundamentada en las promesas de Dios, tendremos una mente espiritual. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Terrenal o celestial? ¿En qué piensa más en el día? ¿En cómo pagar el arriendo? ¿En cómo cobrar la deuda que le deben? ¿O esperando que llegue el 15? A ver si pagan. ¿En qué pensamos la mayor parte del tiempo? ¿En las promesas de Dios? ¿En las promesas de Dios? ¿Estamos renovando permanentemente nuestro entendimiento con la palabra de Dios? ¿O desfallecemos, porque no vemos el cumplimiento? ¿Sí? Y a veces hacemos berrinche y pataleamos. No hay mayor cura, mejor medicamento para el desaliento que meternos y estudiar y confiar y esperar en las promesas del Señor. ¿Y cuál es la mayor promesa de todas? ¿Cuál es la mayor promesa de todas? ¿Usted qué es lo que espera? Estar en la presencia del Señor. ¡Wow! Estar en su presencia. ¿Por cuánto? Por toda la eternidad. Si ese es nuestro mayor anhelo, si este no es nuestro deseo más grande, cualquier situación aquí en la tierra nos va a preocupar, nos va a afanar, nos va a estresar, nos va a mover el piso, nos va a desesperar. Cuando estamos concentrados en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, nos desanimamos, nos entristecemos. Cuando vemos que las cosas no llegan, pasa el tiempo y no se da. Por eso el apóstol Pablo le dice ahí a los colosenses: oiga, pongan su vista en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿En la tierra o en el cielo? Si realmente nuestros pensamientos estuvieran en el cielo, mis amados, los problemas, las pruebas, las dificultades, el querer tener fama, dinero, poder, no estarían en nuestros pensamientos y en nuestros anhelos. El mismo apóstol Pablo le dice allá a Timoteo: oye, tú eres un soldado, compórtate como un soldado. ¿Qué hace un soldado?
El soldado sufre penalidades, dice la palabra. Sufre penalidades. El buen soldado sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, mis amados. Dice, porque ninguno que milita en el ejército se involucra en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cada uno de nosotros somos soldados. Somos soldados. Pero muchas veces se está más involucrado en los negocios de este mundo que en los negocios de la vida, en los negocios de nuestro Padre. Nuestro anhelo más grande, nuestro deseo mayor es estar en la presencia del Señor, del Señor. Eso tiene que ser nuestra esperanza, nuestra base firme, que lo que Dios ha dicho es cierto. Amén. Muy bien. Tercer punto, la tercera característica, ¿cuál es? El poder de la fe. Veamos los que dicen los versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Wow! La fe es poderosa. Dígale quien está a su lado, la fe es poderosa. La fe ve lo invisible. La fe oye lo inaudible. La fe toca lo intangible. La fe alcanza lo imposible. Tristemente, mis amados hermanos, la fe de algunos es solamente de palabra. Cuando hay alguien que dice, yo creo, yo sí creo, amén, gloria a Dios. Pero esa persona no actúa, no tiene acciones, no es una fe activa, no es una fe viva, se está engañando. El apóstol Santiago, allá en su carta, en capítulo 2, verso 14, dice, ¿de qué aprovecha, hermano? ¿De qué aprovecha? ¿Será que la fe sin obras le puede salvar? Una fe real, una fe viva, nos lleva a accionar. A accionar. ¿Cómo creen que nació Isaac? ¿Ah? Abraham tuvo que poner acción. Él no fue por obra del Espíritu Santo. El único hijo nacido por obra del Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Pero Abraham tuvo que poner acción y lo mismo también Sara. Ahora, desde el punto de vista humano, era imposible que este par de ancianos tuvieran un hijo. ¿Por qué? Primero, Sara durante toda su vida había sido estéril, ¿cierto? En ese momento ya tenía 90 años y con 90 años ya estaba fuera del tiempo para poder tener hijos. Por eso la palabra dice que estaba fuera del tiempo de la edad. Y aún así dio a luz el hijo de la promesa. Ahora, cuando miramos nosotros el relato de Génesis, capítulos de 16, 17 de Génesis, pues no se nos da mucha información acerca de que Sara realmente manifestara fe en Dios. Incluso ambos se rieron, ¿cierto? Tanto Abraham como Sara se rieron de la promesa que Dios les estaba haciendo, de que iban a ser padres. ¿Y qué hizo Sara? Quiso ayudarle a Dios al estilo humano, al estilo del hombre. No, mijito, su merced, más bien acuéstese con mi sierva para que venga
descendencia. Y Abraham, tan obediente y rogado, pues dijo, bueno, mi hijita. Y de ahí nació un hijo. El hijo de Agar se llamó Ismael. Ismael. Mis amados, Ismael se convirtió desde ese momento en un obstáculo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y hasta hoy, todos los árabes son descendientes de Ismael. Ahora, ¿la fe de Sara fue débil? Pues sí, pero fíjense que esa fe finalmente creció y confió en la promesa de Dios. Dice que recibió fuerza para poder concebir. Recibió fuerza para poder concebir. Ya una anciana y recibió esa capacidad de parte del Señor. Y dice que creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que finalmente Sara llegó a confiar y a creer plenamente en Dios y en sus promesas. Por eso también está dentro de la lista de los héroes de la fe. El versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham tuvo hijos, nietos, bisnietos, y a través de él y Sara vino una multitud. Todo judío que haya nacido en esta tierra es hijo de Abraham, ¿cierto? Ese es el poder de la fe. ¡Wow! Tremendo. ¿Dónde estaba puesta la fe de Abraham? En Dios, en sus promesas. La promesa de Dios de darle un hijo, de darle descendientes en cantidad innumerable, tenía que ser solamente sobre la base de la fe. Por eso el Señor Jesucristo dice, al que cree, todo le es posible. Pero fíjese, ¿creer en qué, mis hermanos? Porque hoy en día se dan enseñanzas de que tenemos que declarar lo que queremos, ¿sí? La fe en la fe, la superfe. Entonces yo quiero el carro rojo y me embarazo del carro rojo y declaro que ese carro rojo vendrá, y si veo un carro rojo ahí lo piso y un poconón de cosas. O sea, parece que a veces a la gente se le corre el champú. El Señor Jesús dice, al que cree todo le es posible. ¿Al que cree qué? En la palabra y en las promesas de Dios. No es en lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos o lo que queremos. Por eso dice, para Dios no hay nada imposible. Por eso nuestra confianza debe estar totalmente puesta en Dios y en sus promesas. Porque las promesas de Dios tienen el poder de Dios para que se realicen, para que se hagan. Pero si no creemos en las promesas de Dios, pues no sé, no vendrán. No vendrán. Por eso también allá el apóstol Santiago dice, mire, ustedes piden y piden mal. Piden para sus propios deleites, para satisfacer su carne, sus anhelos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La cuarta, el efecto positivo de la fe, versos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob nunca poseyeron la tierra. No poseyeron la tierra prometida. ¿Cuándo se pudo el pueblo de Israel tomar esa tierra prometida? Más de 500 años después, a través de la conquista que hizo
Josué, mis hermanos. Por eso la palabra dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y alguno de ellos se lamentó? Ellos murieron en la plena seguridad y en la plena esperanza de que eso también se cumpliría. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió más adelante, pero ellos no lo vieron. ¿Cuántas promesas de Dios nosotros podemos recibir que de pronto no veamos cumplidas? ¿Y eso nos tiene que asustar o nos tiene que preocupar? No, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, mis hermanos. Y esperamos ese tiempo en que podamos estar en la presencia de Dios. Junto con todos estos hombres. ¿No le gustaría encontrarse un día con Abel y preguntarle esa fe de adorador de Abel? O con Enoc, que caminó con Dios. La fe que camina con Dios. O con Noé, esa fe que obedeció. O con Abraham, esa fe que manifestó realmente la vida, una vida de fe. ¿No le gustaría? A mí sí me gustaría encontrarme con ellos, hablar con ellos. Y vamos a tener ese privilegio. Vamos a tener ese privilegio, mis amados hermanos. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob de pronto no entendieron lo que estaba pasando, ¿cierto? Fíjense que Dios a veces no da la información completa. Dios no da la información completa. Qué chévere sería que nos dieran el listado, mire, y con fechas y todo, ¿no? Todo fríamente, como dicen, calculado. Dios no dijo ni cómo, ni cuándo. Muchas de las promesas de Dios no tienen el cómo ni el cuándo. Pero no por eso tenemos que desconfiar de esa promesa. Porque Dios la va a cumplir en el tiempo de Él. Dios va a cumplir su promesa en su tiempo. En el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. ¿Vamos? ¿Cuántas promesas usted ha reclamado de parte de Dios? Y no han llegado. Pero, ¿por qué la fe, mis amados, es positiva? Porque finalmente vamos a recibir esa promesa de Dios. ¿Cuál? La patria celestial, estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¡Wow! ¿Qué somos nosotros aquí? ¿Qué fue Abraham allí en la tierra? Dice que fue peregrino, que fue extranjero sobre la tierra. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos, no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Wow. No sé si entendamos esa parte. Estamos de pasadita aquí, por esta tierra. Finalmente vendrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Finalmente, mis hermanos, lo más positivo acerca de nuestra fe no es lo que nosotros podamos ver, no es lo que nosotros podamos tocar, lo que podamos nosotros medir, sino la preciosa y gloriosa promesa de que un día estaremos con Él. Un día estaremos con el Señor. Por eso nuestra fe tiene que ir hasta los cielos. Un cristiano que solamente está pensando en las cosas terrenales, mis amados. Ahora, ¿Dios quiere bendecirnos aquí en la tierra? Claro. Dios quiere bendecirnos. Pero nuestro pensamiento no está en que Dios, a ver cómo me bendice esta vez. ¿Y cómo busco una promesa en la Biblia para que Dios me bendiga? No.
Ya las promesas están. Dios me da la palabra dice que antes de que nosotros le pidamos, Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Eso es fe, poder confiar en esa promesa de Dios. Señor, tú suples todas mis necesidades. Gracias. Yo hago lo que tengo que hacer. Ahora sí. Piensa que Dios suple sus necesidades. Si quiere ser un vago y no trabajar, eso es una fe muerta, porque no está accionando. No es una fe dinámica, es una fe sin obras. Y la fe sin obras, como dice Santiago allá en su capítulo 2, verso 26 creo que es, la fe sin obras está muerta, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Recuerden que David anhelaba una cosa, allá en el Salmo 27:4. Dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Es lo que está diciendo David. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Todo un rey. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¡Wow! Todo lo que David pudo haber experimentado como rey, todos los deleites, placeres, posesiones, riquezas, todo. Dice, no, yo no quiero nada de eso. Una cosa le pido a Dios. Una cosa le pido a Dios. Y es que pueda yo estar habitando en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para ver la hermosura de mi Señor. Para contemplar la gloria de mi Señor. Para recrearme, para gozarme allí en su presencia. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. ¡Wow! ¿En dónde debe estar puesta? Nuestra fe. Y Dios mismo dice, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Yo soy su Dios. ¿Dios es el Dios de quién? De aquellos que tienen esa fe puesta en Él. Dios dice, yo soy su Dios. Wow, tremendo. Yo soy su Dios. La palabra ya en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice, yo honraré a los que me honran. Y estos hombres, estos patriarcas, honraron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios los honró a ellos. ¿Qué es lo que honra a Dios? Una vida de fe. A Dios lo honra una vida de fe. Nada honra más a Dios sino la vida de fe. Número 5, la prueba de la fe. Versos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nuestra fe es probada. La fe de Abraham fue probada. ¿Cómo? Abraham desde un principio tuvo la disposición de entregarle todo al Señor. Y Dios le pide al hijo de la promesa. Eso que Dios le había dado, ahora Dios se lo está pidiendo. Tristemente alguna vez escuché de alguien decir, es que lo que Dios me ha dado, nadie me lo quita. ¡Wow! Qué error tan grande, mis amados. Lo que Dios nos ha dado es por su gracia y su misericordia. Y le pertenece a Él. Él lo puede pedir cuando Él quiera. Y en este caso, Dios le pide al hijo de la promesa, a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único
hijo. Tremendo. No sabemos qué pensamientos pasaron por la cabeza de Abraham. Después de 20 y pico años de espera para que llegara ese hijo, verlo crecer y en un momento dado que Dios le diga, entrégamelo. ¿Y ahora qué pasó? Pero fíjense lo que dice, que aún Abraham confió en Dios, en la promesa que había recibido de Dios. Tú dijiste que a través de Isaac iba a venir toda la descendencia. Y si yo lo sacrifico porque tú me mandas a hacerlo, tú lo resucitarás. ¿Cuál es el problema? Creyó. Fíjense que antes de la doctrina de la resurrección, ya Abraham creía en la resurrección. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció, accionó nuevamente, le creyó a Dios a través de sus acciones. Abraham sabía del pacto a través que se daría a través de Isaac, pero le obedeció a Dios. Él pensó que aún de entre los muertos podría resucitar a Isaac, porque Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Ustedes qué se imaginan cómo se debió sentirse ahí en su corazón Abraham cuando Dios le pide a su hijo? ¿Sería que le dolió? ¿Usted qué piensa? Imagínese usted uno de sus chiquitos y usted tiene que sacrificarlo. ¿Usted qué puede experimentar allí? Un profundo dolor, una tristeza muy grande, pero aún así Abraham sabría que tendría a su hijo de vuelta, porque era el hijo de la promesa. Era el hijo de la promesa, que él tendría que nuevamente devolvérselo, porque a través de él vendría toda la descendencia. Recuerdan que Noé nos ilustró mucho acerca de la duración de la fe, más de 100 y pico de años, esperando y confiando en Dios, mientras que Abraham nos está mostrando la profundidad de esa fe, una fe profunda, una fe tremenda, una fe monumental. Y él llevó allá a Isaac a la cima del monte Moriah, preparó todo lo de el sacrificio para ofrecérselo a Dios, creyó en la resurrección, y cuando ya estaba dispuesto a sacrificar, a ejecutar la orden que Dios le había dado, el Señor proveyó un carnero para el sacrificio. Entonces finalmente Isaac no murió, pero fíjese que dice que es un tipo figurado, de sentido figurado, lo levantó de los muertos. Isaac se convierte en un tipo de la resurrección. ¿Cómo les parece eso? El hecho de que Abraham, mis amados hermanos, ofreciera a Isaac, probó su fe. Probó su fe. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, como dice en Mateo 16:24. Y Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Y debemos estar plenamente confiados en sus promesas. No dudar nada. Repasemos cuáles son esas 5 características de la fe.
su peregrinación, su viaje, ¿cierto? O sea, la separación, ahí, nos separamos del mundo. Nos separamos del mundo. Muy bien, la segunda, su paciencia. ¿Mm? Esperar que Dios obre. Esperar que Dios actúe. Muy bien, la tercera. ¿Poder para qué? Para hacer lo imposible, mis amados. Poder para hacer lo imposible. Cuarto, enfocado en las promesas de Dios, ese efecto positivo de la fe, enfocado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos en las promesas eternas de Dios. Y finalmente, número 5, estamos dispuestos a sacrificar lo que Dios nos pide obedientemente porque le creemos a Él. Amén. La fe se ve. La fe que no se ve no es fe. Si se ve, es fe. Viva fe que se ve. Estamos estudiando en estos días con mi esposita precisamente Santiago. Una fe que no se muestra, mis hermanos, a través de lo que hacemos, no es una fe viva. Y si usted estudia con cuidado el libro de Santiago, ahí va a encontrar cuáles son esas obras que vienen por causa de la fe. La paciencia, el soportar ante la tentación, la humildad, la misericordia, el servicio a los necesitados, el control de la lengua. ¿Sí? Bueno, y ahí hay como unas 10 obras de la fe que manifiesta el apóstol Santiago. Nuestra fe tiene que ser una fe visible. Eso no es decir yo creo, no. Es decir, yo creo, yo hago, yo vivo. La fe es acción. Muy bien. Tenemos un reto, mis amados. Estoy realmente mostrando mi fe y en quién he creído. Se tiene que mostrar a diario, en mi forma de vida, en mi forma de relacionarme con los demás, en la forma como yo sirvo a los demás, como sirvo a los de mi casa, como aún sirvo a los que me hacen daño, en las actitudes de mi corazón, actitud de humildad, de entrega, de servicio, resistiendo la prueba, soportando la tentación, siendo humildes, siendo pacientes, esperando pacientemente en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, porque es un desafío para nuestras vidas, Señor, este tema de la fe. El ver a este hombre, a este padre de la fe como lo fue Abraham, y estas características que él mostró, Señor, nos desafía a cada uno de nosotros a realmente evaluarnos si nuestra fe es una fe viva y verdadera. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes. Te rogamos que nos des luz y claridad y que cada día nuestra fe crezca más y más. Que pase por todas estas características. Que salgamos del mundo, de ese sistema de pensamiento del mundo. Que podamos esperar en tus promesas, en tu palabra. Esa fe que obra milagros, esa fe poderosa. Esa fe, Señor, que cree en las promesas eternas de Dios y que tiene su esperanza allí en el cielo, en el momento en que estaremos eternamente contigo, disfrutando, Señor, disfrutando, recrearnos en la hermosura tuya, en tu santidad, en tu gloria. Y finalmente, Señor, que en medio de estas circunstancias nuestra fe, que es probada, podamos salir aprobados, ser obedientes a lo que tú nos pides. Gracias por tu iglesia, por lo que estás haciendo en medio de ella y en cada corazón. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.